En esta ocasión vamos a hablar del Scriptable Render Pipeline, o SRP. SRP, el nuevo motor de renderizado de Unity, conforma la cuarta pata de la mesa formada por ECS, el Entity Component System, Job System y Burst Compiler. La idea con estos cuatro elementos es conseguir que el engine de Unity pegue un enorme salto hacia adelante creando un motor de próxima generación capaz de exprimir hasta la última gota de potencia en nuestros dispositivos, es decir, de conseguir muchísimo más rendimiento. La idea de Unity con SRP es ser capaz, por un lado, de renderizar en alta definición creando gráficos de próxima generación y por otro lado de configurar el proceso de renderizado para ajustarse a las especificaciones de los dispositivos de destino, es decir, de los dispositivos en los que van a ejecutarse nuestros proyectos. Bien, pero ¿qué es SRP? SRP es una nueva manera de configurar y renderizar contenido en Unity usando código en C/. Se configura para cada proyecto, es decir, diferentes proyectos pueden tener y tendrán diferentes ajustes de renderizado, basándose en sus necesidades concretas. Una pregunta evidente que hacerse con respecto a SRP es ¿qué beneficios tiene? Hasta ahora hemos estado usando el built-in rendering de Unity y ha sido suficiente para todos nosotros, y lo seguirá siendo para mucha gente, dado que esta manera de renderizar va a seguir activa. Pero a partir de ahora muchos proyectos pueden beneficiarse de SRP para mejorar el renderizado ajustándolo a sus necesidades. La razón es que puedes definir cómo se va a realizar ese renderizado y puedes configurar cada uno de sus procesos internos. Es decir, con SRP vas a tener el control total sobre los recursos usados para realizar ese render. Muy bien, ya sabemos qué es SRP y en qué nos puede beneficiar, pero vayamos por partes. Vamos a ver qué razones a nivel técnico ha tenido Unity para decidirse a crear SRP. Vamos a analizar a ambos motores de renderizado, el built-in y el SRP, para intentar descubrirlo. Empecemos analizando el built-in rendering de Unity de toda la vida que seguimos usando a día de hoy. Como puntos a favor tenemos, es un forward o deferre rendering de dos pasadas que es seleccionable simplemente pulsando un botón. Es fácilmente configurable usando shaders y efectos postproceso FX. Hay mucho contenido de terceras personas disponible y funciona bien en todas las plataformas. Como puntos en contra tenemos, es una caja negra, es decir, no se sabe muy bien cómo funciona internamente ni puede modificarse fácilmente. No destaca ni en flexibilidad, esto es, en capacidad de configurar el proceso de renderizado, ni en rendimiento. Es una especie de trampa del estilo render total para todo. Y no utiliza los recursos inherentes de la plataforma destino, simplemente no es configurable a ese nivel. En resumen, del built-in rendering podríamos decir, es un todo en uno muy fácil de usar. Hay mucho contenido de terceras personas accesible y ya testeado. Es perfectamente válido para muchos proyectos que no tienen necesidades especiales que les lleven a querer usar SRP. Y ahora vamos a analizar SRP. Como introducción, empecemos con unas propiedades técnicas relevantes para realizar dicho análisis. El núcleo del sistema de SRP está programado en C++, es decir, es muy rápido en ejecución, más rápido que el built-in normal de Unity. La API interna está expuesta, por lo tanto, un programador puede realizar llamadas a esa API para configurar el render a su gusto. La lógica del ciclo de render, o render loop, está programada en C/, por lo tanto, es accesible mediante un lenguaje sencillo y puede programarse lo que se requiera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se le ahorra al programador el tener que lidiar con miles de líneas de código en C++, de eso ya se encarga Unity, permitiendo así programar SRP utilizando un lenguaje de alto nivel como es C/. Vistos estos puntos, podemos decir como punto a favor que SRP pasa a estar enfocado al usuario, es decir, funciona como una extensión o un ajuste de usuario por cada proyecto. Es debugueable, se puede debuguear todo el proceso de renderizado en Unity. Y es modificable, puedes ampliarlo o modificarlo según tus preferencias o requerimientos. Como puntos en contra de SRP podríamos decir, cambiar y pasar de usar built-in rendering a SRP tiene su curva de aprendizaje. Muchas utilidades ya existentes creadas por terceros no son compatibles por ahora. SRP todavía está en preview, no en producción. Crear nuevos tipos de renders es complicado y requiere de un programador con conocimientos avanzados de programación gráfica. Una posibilidad para suavizar este punto es usar uno de los render pipelines ya disponibles como plantilla, de tal manera que se puedan añadir o quitar características específicas para ajustarse a tus requerimientos en un proyecto concreto,
Por ejemplo, el anti-aliasing, materiales PBR o cómo se renderizan la luz y las sombras. Usar un render pipeline implica bastante más trabajo que usar el built-in renderer de toda la vida de Unity. En resumen, del SRP podríamos decir que es muy rápido, más rápido que el built-in. Permite añadir o quitar procesos de renderizado internos que no son necesarios en tu proyecto. Permitirá crear renders específicos para consolas, móviles o ordenadores, o también renders que se ajusten a las características específicas de tu proyecto. Muy bien, ya hemos hablado de SRP. Como último punto que nos queda en el tintero, vamos a hablar de las diferencias de los diferentes renderers. Empecemos con el built-in renderer que todos conocemos. Es un forward o deferred renderer de múltiples pasadas. No es especialmente veloz, pero cumple con su función en todas las plataformas. El Lightwave Render Pipeline, o Render Pipeline ligero en castellano, es un forward renderer de una sola pasada que realiza cálculos de iluminación más simples y no utiliza materiales PBR. Renderiza muy rápido, es decir, prioriza mucho el rendimiento en detrimento de la calidad. Se ha creado pensando en su uso en móviles o en aplicaciones que requieren mucha potencia per se, por ejemplo en realidad virtual. High Definition Render Pipeline, o Render Pipeline de alta definición, es un renderer de múltiples pasadas con iluminación avanzada y que utiliza materiales PBR dedicados con propiedades especiales de iluminación, reflexión y transparencia, entre otras cosas. Prioriza la generación de imágenes visuales deslumbrantes en alta definición y se ha desarrollado para ser utilizado en ordenadores modernos o consolas de última generación. No funcionará en plataformas menos potentes por sus requerimientos base. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Hasta próximos vídeos en mi canal. Hasta luego. Adiós.